NTN 24 debate la noticia. Hasta ahora establecemos contacto desde Caracas, Venezuela, con Óscar Ronderos. Él es diputado de la opositora Mesa de Unidad Democrática y miembro de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. Señor Ronderos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas noches a NTN 24 y su audiencia. Desde Caracas, Óscar Ronderos, miembro de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo calificar estas palabras de la ministra Iris Varela, el tono, la forma en la que ella utilizó para amenazar a Capriles con encarcelarlo? La ministra se convierte en juez al momento en que se dirige al candidato presidencial Enrique Capriles, y la ministra de alguna manera olvida que Enrique Capriles es el nuevo líder de la mitad de los venezolanos. Quiero señalar que el llamado de la oposición venezolana, el llamado de nosotros como diputados de la Mesa de Unidad Democrática, es un llamado a sin derechos, es un llamado al diálogo nacional, es un llamado al reconocimiento del otro y un llamado al rechazo a los mensajes de violencia y a la violencia como tal, ejercida por cualquiera de los factores que hacen vida política en Venezuela. Quería saludarlo, soy Héctor Fabio Cardona. Quería preguntarle, aparte pues obviamente de que la ministra se convierte en representante del Poder Judicial, dijo cosas personales muy ofensivas. Le dijo a Capriles que él tiene una adicción, que él sabe que por eso tiene los ojos con esa mirada y que esa adicción fue la causa de la violencia en Venezuela. ¿Cómo calificar una ministra en cadena nacional que hace estas apreciaciones? La ministra no tiene elementos de juicio para calificar al candidato presidencial con los epítetos que le endilga. La ministra no tiene ningún elemento de juicio para poder decir que nuestro candidato Enrique Capriles padece de ese tipo de adicciones. Es solamente un mensaje político, un mensaje en plan de descalificar al candidato presidencial, que como ya les dije es el representante de más de 7 millones de venezolanos y que significa la mitad de la opinión política de los venezolanos. Por otro lado, es necesario señalar que la ministra tiene suficiente trabajo que atender cuando tiene unas cárceles que tienen un hacinamiento del 300%, cárceles que están hechas para albergar 15.000 venezolanos y albergan al día de hoy 48.000 venezolanos, cárceles que son de las más violentas del mundo, cárceles que tienen al día de hoy 8 de ellas medidas cautelares de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos de los que son sujetos los venezolanos que están dentro de la cárcel. Cárceles donde se encuentran armas de alto calibre que no pueden entrar ningún plato de sopa, ningún plato de espaguetis, ningún plato, ni en las partes íntimas de los familiares de los presos venezolanos. Ese es el trabajo al que la ministra debe abocarse, esa es la tarea a la que la ministra debe atender y debe dejar que la actividad política la realicen quienes están en la arena política. Ya tiene que dedicarse a su ejercicio como funcionario público, que tiene tremenda responsabilidad frente a sí, como es el tema del problema carcelario venezolano, que es tal vez uno de los problemas más graves y una de las manchas terribles que tiene la administración penitenciaria venezolana en el transcurso de estos 14 años de ejercicio de gobierno chavista. Diputado, ¿cómo entender que mientras el presidente Maduro llama al diálogo, que hoy mismo ratificó aquello que dijo durante su discurso de posesión, de que hablaría hasta con el diablo para buscar la paz en Venezuela, cómo entender que mientras Maduro dice que está abierto al diálogo, que quiere hablar con la oposición, la ministra Varela haga este tipo de amenazas y este tipo de señalamientos tan fuertes? ¿Podría entenderse que la ministra no está hablando en nombre del gobierno o que hay un doble discurso en el gobierno venezolano? Nosotros quisiéramos entender que el discurso del presidente Maduro convocando diálogo a la oposición venezolana es un discurso franco, es un discurso sincero. Nos sumamos a la solicitud del presidente Maduro, le tomamos la palabra con relación al tema del diálogo y creemos que los mensajes como el de la ministra Varela el día de hoy no contribuyen al diálogo entre los venezolanos. El mutuo reconocimiento por parte de los venezolanos, el rechazo al mensaje y a la violencia en sí son necesarios para este momento difícil que vive la política venezolana y que afecta a toda nuestra colectividad. Nosotros llamamos también al reconocimiento, llamamos al diálogo y queremos que se haga buena la palabra del presidente Maduro. Nótese que nuestro tono de respuesta frente a una dama y frente a la ministra Varela es un tono absolutamente distinto al que ella se refirió al
candidato presidencial. Diputado Ronderos, dígame con sinceridad, ¿qué va a pasar si el gobierno de Maduro decide criminalizar a la oposición y por orden del Ejecutivo y con la participación de la Fiscalía encarcela a Capriles y a otros líderes de la oposición? Es imposible que una situación como esa se presente. Pues el Capriles significa la voluntad del 50% de los venezolanos, que así se manifestaron el pasado 14 de abril. Nosotros llamamos, repito, al diálogo, creemos que es posible que en Venezuela convivamos de las distintas formas de pensar y que podamos perfectamente coexistir en el país. Y hacemos bueno las palabras de diálogo del presidente y hacemos buena también nuestra disposición para que el presidente ofrece y hacemos buena también nuestra disposición para contribuir al diálogo y participar como la otra parte de Venezuela. Venezuela necesariamente está en este momento planteada en dos manos, en dos formas de ver a Venezuela, y creemos que es el mecanismo que debe imperar. No podemos entender como válida la criminalización del ejercicio de la actividad política. Es a lo que estamos llamados nosotros en este momento, y que somos el 50% en este momento, visto que somos el 50% de la voluntad de los venezolanos, y quienes están llamados a hacer gobierno tienen que ejercerlo, tienen que asumir legalmente como hoy está planteado el OCEAN, y tiene además que dar muestras de su legitimidad en el ejercicio del poder a través del mecanismo de verificación que ya se ha aprobado en el Consejo Nacional Electoral. Bien, Oscar Ronderos, diputado de la opositora Mesa de Unidad Democrática y miembro de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional de Venezuela, le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Que tenga buenas noches.